¿La doctrina de qué, hermanos, es? De la doctrina de la iglesia, que se llama eclesiología. El pasado domingo estuvimos hablando de misiones, hermanos, la parte de las misiones de la iglesia primitiva. Estuvimos viendo, hermanos, acerca de esa obra misionera en el comienzo de la iglesia primitiva. Y también dijimos, hermano, que hoy también Dios ha levantado grandes hombres y mujeres que han predicado la palabra, como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, y sobre todo, hermano, en medio de la adversidad. Mataban a los discípulos en la antigüedad, hermanos amados, iniciando la iglesia, y también hoy algunos han también muerto. Amén. Y así, hermano, la iglesia se ha abierto paso a través del tiempo, y por lo menos en Colombia hoy en día, por la gracia de Dios, hay una organización establecida a lo largo y ancho del país. Amén. Que tiene un número bastante generoso y ha llegado a consolidarse como la organización más grande en el territorio nacional, hablando pues de la organización evangélica. Amén. Entonces, mis hermanos amados, esto es por su gracia y por su misericordia. Y también entonces, hermano, estábamos entonces diciendo, y quedamos hace 15 días, pues que hicimos el estudio un poco sobre eso, acerca entonces, hermano, de la idea de dónde comenzó la iglesia. Tiene esta mañana la tarea, toda la tienen ahí lista, ¿cierto, hermano? Escrita, la tienen con normas y con TED y todo, ¿verdad, hermano? La dejando normal. Eso es, hermano, ¿cómo así, hermano? Claro, esto es una cosa seria. ¿Cómo así? Entonces, hermano, esta mañana vamos a oír la tarea. Y estamos diciendo pues acerca del origen de la iglesia, de dónde comenzó la iglesia. Y quisiera darles aquí también un dato más acerca de que dice acá acerca de la palabra iglesia. Dice que su conexión con el idioma secular, cotidiano del griego, la palabra iglesia significa cualquier tipo de reunión, ¿sí? Hasta una turba enfurecida en Hechos 19, ¿cierto? Era una asamblea, una turba enfurecida era llamada iglesia. Hechos 19, 32, de que una turba enfurecida estaba allí. Era denominada iglesia. Cualquier grupo reunido, cualquier asamblea, cualquier reunión. Y otra definición, hermano, dice que tiene que ver con el mundo teológico del Nuevo Testamento. Él dice que el Nuevo Testamento revela el desarrollo de la palabra iglesia desde el sencillo significado general de asamblea hasta la designación técnica y teológica del pueblo de Dios. O sea que ya está hablando y especificando a la iglesia como un pueblo distinto, un grupo que se reúne distinto, con objetivos y premisas distintas de la palabra general denominada iglesia. Ya hemos, hermano, hablado de varios aspectos en cuanto a iglesia, y también, hermanos amados, estamos en el punto entonces de dónde se originó, dónde comenzó la iglesia. Y quisiera esta mañana, para no volverles a dejar una tarea ahí, que ya lleva 15 días esa tarea, entonces dejar que ustedes esta mañana, si alguien trajo la tarea, pues nos ayude esta mañana, prontamente, ¿dónde comenzó la iglesia? ¿Dónde fue su origen? Es decir, aquí en la tierra, ¿no? Naturalmente, ¿sí? O sea, porque hemos dicho que la concibió Dios ¿cierto? En su intelecto, en su capacidad, pero ¿dónde comenzó la iglesia físicamente aquí en la tierra? ¿Quién quiere? Por ese lado, por el lado derecho primero, hermanos, aquí la trajeron, pueden pasarla, hermano, vamos a calificar esta tarea esta mañana. El hermano Jason, por favor. Vamos a oír al hermano Jason pronto. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Amén. En lo que alcancé a estudiar, miramos que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. ¿Por qué razón? Porque cuando habla con Pedro y le dice sobre esta iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo que iba a edificar, no que iba a añadir. Antes no había existido porque él iba a comenzar a edificar. Era algo que, iba a empezar, ¿cierto? Amén. Entonces comienza entre los judíos en el día de Pentecostés. Estaba analizando y muchos me decían que no, que ahí comenzó como tal. Pero si nosotros miramos, ahí habían sino galileos en esa reunión, porque dice que habían de otros lugares vinieron, que habitaban en Jerusalén y vinieron y escucharon cómo profetizaban estos hombres
las maravillas de Dios. Entonces ahí dice, se especifica muy claramente, dice que eran galileos los que estaban reunidos y recibieron al Espíritu Santo. En el capítulo 10 de Hechos dice que había un hombre llamado Cornelio que hacía oraciones y ofrendas, ¿cierto? Y entonces dice que le apareció un ángel en el cual le dio indicaciones para que mandara a llamar a Pedro. Amén. Y entonces dice, ahí donde también comienza a los gentiles. A los gentiles. La iglesia, porque dice que no dejaba, o sea, no llama inmundo o común lo que él ha limpiado, porque era separación entre los gentiles y los Israel. Y los judíos. Entonces comenzó la iglesia el día de Pentecostés con los 120. Con los 120. Pasó a los gentiles en la casa de Cornelio. Bueno. El hermano va a decir. ¿La hermana también va a decir? ¿Va a decir, hermano? Hermano, por favor. Quiero añadir a lo que comentaba el hermano Chase. De hecho, usted mira el capítulo 3, y solo en el capítulo 3 del libro de Hechos es donde registra cómo inició la iglesia. La venida del momento del Espíritu Santo en el aposento alto, el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, que perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Y donde por primera vez en la iglesia, en la Biblia, aparece la palabra iglesia al finalizar el capítulo 3, donde dice que el Señor añadía a su iglesia los que habían sido salvos. Gracias. ¿Alguien más que va a decir algo sobre la tarea? ¿Por acá no? Entonces pasamos aquí a la nave del centro, que están todos los que hicieron la tarea más. El hermano Daniel tiene la tarea lista. Vamos a ver que el hermano Daniel tiene la presente primero y después el hermano Olga. Debido a que él la trajo que día y ya me la iba a presentar y no hubo oportunidad. Hermano Daniel, por favor. Lo mismo, lo que bien, hermano. Me parece bien, hermano. Si ya han dicho lo mismo, pues ya usted no lo diga. Mire, hermano Daniel. Hermana Olga, por favor. Yo pienso que la iglesia estaba en el plan del Señor antes de la fundación del mundo. Claro, naturalmente. Porque dice que desde antes de la fundación del mundo, pues ya nos había predestinado para ser Así salvos. es. Y todo lo que pasó en Israel era sombra de lo que había de venir. Ajá. De modo que pienso que la iglesia comenzó en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Claro, está bien. Bien, hermano. ¿Por aquí alguien más quiere decir algo? Hermana Eugenia. Hermano Miguel, pues, o sea, siempre se habla de que la iglesia empezó en el show de los apóstoles, lo que acaban de decir los hermanos, ¿cierto? Sí. Pero yo estaba analizando en San Juan capítulo 20, del 19 al 23, donde el Señor se le aparece a los discípulos y les dice que vayan y predican el evangelio, pero que voy a leer textualmente, dice. Entonces Jesús les dijo, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviere les son retenidos. Se podría pensar que en este momento Dios está instituyendo la iglesia ministerial. Ajá. Bueno. Por hermano Elmer. Bueno, de pronto no estoy seguro, pero en Mateo 3:16 habla cuando Jesús se bautizó. Y fue cuando llegó pues, el Espíritu Santo y en forma de paloma y apareció la gran voz que decía, este es mi hijo amado. Puede ser también por ahí. Puede ser también. Bien. Por acá, por la nave de la izquierda, ¿quién quiere opinar prontamente? Que para que no como todo el tiempo solamente en la tarea. ¿Alguien quiere hacerlo por acá? Yo dije que la izquierda era la que más iba a traer tarea. ¿No? Hermana Milena, por favor. Salve usted la patria. Ya se reunían. Los apóstoles del Señor y las mujeres, las personas en las que Dios había hecho milagros, el Señor les había dado el ejemplo de ir a la sinagoga, de leer la palabra, se edificaban y pues inclusive a los apóstoles el Señor los llamó desde autoridad y les dijo vayan, hagan discípulos. una misión, Sí, señor. Ajá. Ajá. Pues,
que estaba como la iglesia ahí, el inicio de la iglesia. Ajá. Como que se formaliza la iglesia. Bueno, hermana más. De acuerdo a lo que su merced nos ha enseñado a la ley y lo último apunte que su merced hizo acerca de lo que es iglesia, que dijo que ya era algo bien conformado. Bien conformado. O sea, lo que su merced y algunos hermanos han dicho que pudo haber sido antes de Pentecostés, pero yo, o sea, en mi opinión, como la iglesia de Cristo se formó para mí en el día de Pentecostés, por todas las doctrinas que tenía. O sea, porque si una iglesia, si es la iglesia del Señor, debería cumplir lo que su merced nos dijo, las doctrinas, las enseñanzas. Ahí está pues todo ya. De pronto antes fue como un proceso, pero consolidada como tal el día de Pentecostés. Hermanos, es que, ¿por qué les he planteado el tema, hermano? Porque ahí, inclusive pues a nivel general, a nivel pues la idea siempre, por ejemplo, de pensar dónde comenzó la iglesia. Y es más o menos lo que pasa acá, ¿no? Algunos tienen diversas opiniones. Pero realmente el asunto no es solamente así, hay que fundamentar, hay que tener una base. En este caso, por ejemplo, si es bíblica, pues bíblica, ¿no? O argumentativa, por lo menos que tenga un argumento sólido para decir se formó de esta forma. Entonces hay hermanos que dicen que la iglesia comenzó antes de Pentecostés. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro, lo que dijo el hermano Jason, le habló en futuro, no edificaré. Bien. Porque se reunían, porque decir la hermana, está citando la hermana Milena, porque se reunían, tenían reuniones. Porque pues tenían pues como un guía que era el Señor Jesús, que estaba pues ahí frente a ellos. Había como un grupo ya de 120 personas por lo menos, y San Pablo dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, hermano, dice que el Señor Jesús se apareció a los 12, algo así dice, hermano, ya lo puede colocar, hermano, ahí. 1 Corintios 15. Se apareció a los 12. Amén. A ver, hermano. Y se apareció. Exactamente. Entonces dice que se apareció a más de 500. Suba, por favor, hermano, o baje, no sé cómo es el asunto. Porque, el verso 3, por favor, siga haciendo. Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, siga, por favor. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. ¿Sí me entiende usted? Claro. Entonces alguien dice: hermano, mire, él se apareció a más de 500 y eran hermanos. ¿Sí me entiende usted? O sea, se les apareció después de resucitar, ¿no? Se le apareció a más de 500 hermanos después de resucitar. Claro, hay también otra cosa, hermano. Puede ser que el apóstol Pablo llame hermanos aquí. No. Porque ya se habían convertido estos al Señor después de comenzar la iglesia en Hechos, ¿sí me entiende? No, de que aquí el apóstol Pablo está hablando de esto muchos años después del día de Pentecostés. Muchos años después. Entonces es posible que de pronto San Pablo aquí llame que se le apareció a un grupo de personas que todavía no eran bautizados, pero que ahora ya eran creyentes, ¿sí me entienden? ¿Sí? Se le apareció, Señor. En el tiempo que estaba hablando Pablo ya estaban convertidos, bautizados. En el tiempo que estaban ya eran creyentes, pero antes de pronto no. Entonces se le apareció a un grupo de personas, ¿entiende usted? Entonces, básicamente, hermanos, son los argumentos que la gente utiliza, los hermanos utilizan para defender la postura que la iglesia comenzó antes de Pentecostés. ¿Sí me entiende, hermano? Ya, hermano. Antes de Pentecostés, cuando estaba Jesús predicando, hermanos, esos son ideas. Hermanos, estamos aquí, todavía no hemos definido nada, ¿de acuerdo, hermanos? Estamos solamente planteando ideas. Antes de Pentecostés, por esas razones, porque se apareció a más de 500 hermanos, porque se reunían, porque tenían allí, pues, como alguien que los dirigiera. Y así cosas por el estilo, de ese calibre, por ejemplo, que entonces algunos han dicho: no, la iglesia tuvo que comenzar antes, ¿cierto? Porque había como una estructura formada, iban y venían, eran grupos que se reunían, bueno, tenían como esa participación. Hermano, ¿Daniel iba a decir algo? Hermano,
Yo pienso que cuando comenzó la iglesia, el Señor fue cuando Moisés hizo el arca. ¿Cómo que, perdón? Como cuando Noé edificó el arca. Ahí para mí ya es que comenzó la iglesia, porque él comenzó a tener esas visiones. Bien, hermano. Ahora, hermanos amados, le voy a decir lo siguiente, hermano. ¿Va a decir algo, hermano Hugo? Pues, iba a decir que de todas maneras cuando el Señor Jesús estaba predicando, él mismo ya estaba, digamos, enseñándole a las personas cómo tenía que ser, porque igual antes de que ellos hablasen, él ya sabía lo que iba a pasar. Estaba preparando y enseñándole a los apóstoles cómo tenían que predicar, porque ya sabía cómo iba a quedar la iglesia. La iglesia, claro. Entonces, hermano, les hago un planteamiento ahora de la otra parte, de los que quedan y comenzó el día de Pentecostés. Hermano Jason. Bueno, pues antes de que comenzara, pues tengo alguna idea, porque si hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, estamos hablando de cuando ya Él fue crucificado. Antes era pueblo de Dios, o sea, escogido, pero si hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, si hablamos de Jesucristo es porque ya es crucificado y resucitó. O sea que Él comienza después, porque ya entonces Dios es cabeza y la iglesia es cuerpo. O Dios, el Dios es el esposo y la iglesia es la esposa. Después de que... Entonces, básicamente, hermanos, ¿qué pasa en cuanto a esto, hermanos? Los que creen que la iglesia comenzó el día de Pentecostés, entonces hay muchos argumentos más de peso. ¿Sí? Entonces yo les voy a decir lo que pasa, pero les voy a plantear primero los argumentos. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia está fundamentada en ¿qué? No en qué doctrina, sino en qué, en base de qué sacrificio, de qué obra. Del Calvario. ¿Sí me entienden, hermano? O sea, que la iglesia, ¿de dónde nació, hermanos? Del costado de Jesús. ¿Qué pasó, hermanos amados, en el Calvario? ¿Cierto? Entonces, en el Calvario, ¿qué pasó, hermanos? En el Calvario está el Señor Jesús en la cruz, entregando su vida y derramando su sangre, ¿cierto? Porque la sangre es la que ¿qué? Es la que limpia de todo pecado. En Juan capítulo 1, verso 7, gracias, hermano Sergio, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús el Señor. Ahora, hermanos amados, cuando usted predique, hermanos amados, porque mire, hermano amado, el que murió en la cruz se llama ¿cómo? Jesús. ¿Ese cuerpo qué era? A ver, escúcheme bien, ¿ese cuerpo qué era? ¿Ese cuerpo era Dios o era hijo de Dios? Escúcheme bien, por favor, todos, hermanos. ¿Ese cuerpo era hijo de Dios? Entonces, ¿por qué algunos predicadores predican, perdónenme la redundancia, y dicen que Dios murió en la cruz? ¿Está bien decir eso, hermano? No diga eso, hermano, que está mal hecho, hermano. ¿Y qué va a decir la gente que lo escucha usted, hermano, predicando las cosas, hermano? Claro, no puede morir, hermano. Cuando usted dice eso, es que Dios murió en la cruz, está diciendo mal. Y es un problema complicado porque la gente está escuchando, hermano. Tenga cuidado con lo que usted dice, hermano. Le pido el favor, hermano, predicadores, hermano, no digan eso nunca, hermano. Esos son paréntesis para hablar sobre el asunto. Entonces, hermano, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de ese cuerpo llamado Jesús. ¿Ese cuerpo qué es? Ese cuerpo es la ofrenda, hermano. Ese cuerpo es el medio. Ese cuerpo es el Hijo. Ese cuerpo es el que usó Dios ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? No, sí también, pero para otra cosa. ¿Para qué? Para manifestarse en qué, hermanos. Claro, hermano. Ese cuerpo es la manifestación de Dios en carne. Ese cuerpo es el cuerpo de Dios, lo que usó Dios para manifestarse en carne al mundo, hermano. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. Amén. Entonces, mis hermanos amados, entonces, les doy mis argumentos, hermano. Esto no tiene nada de fondo, ¿sí me entiende, hermano? Que hay un problema grave. No, esto no tiene nada de fondo, ¿sí? Si comenzó en Pentecostés, gloria a Dios, ¿sí o no, hermanos? Si comenzó en Mateo 16, alabado sea el nombre de Jesús, yo soy iglesia del Señor, y eso es lo más grande, ¿sí me entiende, hermano? O sea, por eso no vamos a... Es decir, no se va a formar un problema en la iglesia por eso, no hay ningún inconveniente.
sino que son cosas teológicas, ¿entienden? Entonces, mis hermanos amados, entonces, en el cruz del Calvario, el Señor está entregando su vida, derramando su sangre, y cuando ya el Señor ha muerto, se acercan los soldados romanos para bajar el cuerpo de los presos, porque había que enterrarlos, porque era el día de la ¿qué? De la preparación, ¿se me entiende? Había que enterrarlos, y no se podían dejar en la cruz hasta 3 días, no, había que bajarlo de una vez, porque el día siguiente era un día de santa convocación. ¿Sí? Entonces se acercan ellos y entonces van rompiendo de las piernas a los que están vivos, ¿sí o no, hermanos? Eso es la Biblia, ¿sí, hermanos? O sea, el hermano el primero estaba vivo, le rompieron las piernas. ¿Para qué? Para que se muriera rapidito. Si me intentara que muriera ya porque nada de desocuparse. Enterarlos y desocuparse. Y fueron al otro y también estaba vivo, ¡pum! Le rompieron también las piernas para que se muera pronto. Para que aprenda a morirse rápido. Pero cuando llegaron de Jesús, ¿qué pasó, hermanos? Jesús ya había muerto. Entonces, no le rompieron las piernas. Porque la profecía que decía, hermano, no será quebrado hueso suyo, decía la profecía. Y la profecía es para cumplir el sentido de Dios. Y es muy exacto. Entonces, ¿qué pasó, hermano, en ese caso? Que un soldado le atravesó el... Un soldado le metió una lanza en el costado. ¿Y qué salió? Agua y sangre, hermanos. Y cuando una mujer da luz a un hijo, ¿qué sale, hermanos? Se hace con base en el agua y en la sangre. Es un nacimiento. La mujer da luz y hay agua y sangre. Por eso llaman de que rompió fuentes. ¿Se acuerdan, hermanos, del principio? Agua y sangre. Por eso también cuando Jesús nació, hermanos, salió de su costado agua y sangre. Y San Juan dice claramente eso. Dice, y el que da testimonio dice esto. ¿Sí? Amén. Dice San Juan que no solamente salió agua, sangre, sino también agua, sangre y agua y sangre. Amén, amén. Dice Juan, si me entienden, hermano. Amén. Por eso dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Se acuerdan, hermanos? Sí. Primera Juan capítulo 5, creo que es, ¿cierto? Amén. Entonces, mis hermanos amados, entonces, por esa razón se operó ahí un nacimiento en mi forma de ver, hermano. La iglesia nació del costado de Jesús. Por eso la iglesia se llama pentecostal, hermano. O sea, digo yo, ¿no? Escuche bien, digo yo eso, hermano. No es una teología de la iglesia, lo digo yo. Sí. Exactamente, no es de la iglesia, lo digo yo. Porque nació del costado de Jesús. ¿Se entiende, hermano? De su costado. Agua y sangre, dijo el cantante, me daron de allí. Alabado sea el nombre de Jesucristo. De allí entonces, hermano, en mi forma de ver, hermano, ¿sí? Es el nacimiento de la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos amados, realmente, hermanos amados, de acuerdo a lo que es la iglesia del Señor Jesús, no podía haber iglesia sin morir Cristo, hermano. Amén. ¿Sí me entiende usted? Porque nacería de Él. Porque sería dada por la obra del Calvario, gloria al nombre del Señor, por la muerte de Cristo Jesús. Amén. Por la muerte de Cristo, por el derramamiento de su sangre, gloria al nombre del Señor. Es decir, la iglesia es producto de la obra redentora del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Es producto de la obra del Calvario, gloria al nombre de Jesús, del sacrificio del Calvario. Así como también en la antigüedad, hermanos amados, los pecados de la gente eran perdonados con base en un sacrificio. Y entonces el pueblo quedaba limpio del pecado, gloria al nombre del Señor. También, hermanos, entonces la iglesia nace con base en el sacrificio de la obra del Calvario. Otro argumento, hermanos amados, es que no podía haber iglesia sino hasta que Cristo hubiera resucitado de los muertos, gloria al nombre de Jesucristo, porque la iglesia tiene una vida de resurrección. ¿No? ¿Sí? ¿Usted aspira a resucitar o no? Claro, hermano, crea eso porque es verdad, hermano. Es verdad. La iglesia vive con base también en esa vida de resurrección. Es decir, que si yo me muero, la Biblia dice que los que mueren en Cristo no están muertos, sino que están ¿qué? Durmiendo en Cristo. Porque un día oirán la voz de Dios y los muertos no oyen nada, gloria al nombre del Señor. Pero en cambio el Señor del cielo, a los que han muerto en Él, están dormidos allí en la tumba. Y cuando Cristo venga, entonces van a oír la voz de Dios y se van a levantar
por el poder del Calvario, por el poder, por el espíritu de la resurrección. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, entonces realmente es otro argumento pues a favor, gloria al nombre del Señor Jesucristo. No podía haber iglesia si nuestro Cristo hubiera resucitado y hubiera ascendido a las alturas, gloria al nombre del Señor, ascendido al cielo, gloria al nombre de Jesús. Porque la iglesia es ¿qué? Es una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Y como es una nueva creación en Cristo Jesús, hermano, ahora la iglesia entonces la iglesia es el cuerpo, gloria al nombre del Señor, el cuerpo de Cristo, gloria al nombre de Jesús, y Cristo es la cabeza, gloria al nombre del Señor Jesucristo. La cabeza de ese cuerpo, gloria al nombre de Jesús. Entonces la iglesia, hermanos, sería un cuerpo sin. O sea, ¿ustedes qué opinan, hermanos? ¿Sí o no? Ayúdenos esta mañana. No me sigan la corriente porque tenemos un problema grande. Sí, no me sigan la corriente de usted sea. Porque si usted me sigue la corriente, usted no va a aprender. Tiene que sentar fundamento propio. Saber qué es lo que cree. O sea, no diga amén por decir amén, no. Usted sea ecuánime. Coma la palabra, hermano, para que se nutra. Entonces, hermano, realmente, sería, en mi forma de ver, ¿no? Sería la iglesia realmente un cuerpo sin cabeza, gloria al nombre del Señor Jesús. Porque estaría, si la iglesia, si Cristo no ha muerto todavía no es. No es cabeza de la iglesia. Hasta que no muere y resucita. Y ahí entonces, gloria al nombre de Jesús, está la iglesia, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y también, hermanos amados, no podía haber iglesia, porque es que miren, la Biblia dice eso claramente en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. Habla sobre la Biblia allí, hermanos amados. Entonces dice la Biblia allí, hermanos amados, que Cristo le dijo a los discípulos, ¿sí o no, hermanos? Amén. Dice la Biblia que allí el Señor reunió a sus discípulos el día que se iba a ir al cielo. Amén, amén. ¿Sí o no? Amén. Capítulo 1, versículo 4, ¿cómo dice, hermanos? Que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. No se vayan de Jerusalén. Y en el siguiente versículo 8, 6, versículo 6, ¿cómo dice el 6? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre tiene en su sola autoridad, pero ustedes van a recibir poder ¿cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Y después entonces ¿qué? Me serán testigos ¿en dónde? Y hasta el último de la tierra. Entonces la iglesia, primero, hermanos amados, la iglesia, primero, hermanos amados, para ejercer el ministerio tenía que ser llena con el don del Espíritu Santo. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios con libertad. Tenía que ser llena con el poder del Espíritu Santo. Si la iglesia no tenía el Espíritu Santo, el mandamiento era: no se vayan de Jerusalén. Entonces dicen ustedes, ¿cómo dicen? Y entonces, ¿cómo mandó a predicar a los 12? ¿Qué dice la Biblia allí, hermanos amados? ¿Que les dio qué? Autoridad. Les dio autoridad, hermanos. ¿Y después qué? ¿Sí o no, hermano? Se acabó la autoridad. Amén. ¿O no? Amén. ¿Usted qué me dice, hermano? Amén. ¿Cómo era la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hermano? ¿Cómo era? Era temporal. ¿Se me entiende más? Venía. Entonces estaba por allí caminando el gigantón, el Sansón era un gigante, ¿cómo era, hermano? Era normal, entonces yo me equivoqué ahí, hermano. Estaba caminando Sansón, el chiquitín Sansón por allí. Porque no, hermano, yo creo que Sansón era pequeño, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre se glorificó en ello. David era chiquitín, ¿sí o no? David era un hombre de mediana estatura, ¿cierto? Y se glorificó Dios en ese hombre, ¿sí? Iba caminando Sansón por allí, hermanos amados, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia?
vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón, hermano. Y entonces se volvió el hombre extraordinario. ¿Sí o no, hermano? Exactamente. Entonces vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y entonces hizo el milagro extraordinario aquel de coger el león, ¿cierto? Y le arrancó la quijada y lo mató. Y al tiempo había un panal de miel ahí en ese cuerpo de león. Y también pasó así con todos los demás acontecimientos de Sansón. Entonces estaba por allí Saúl, que era un gigante. Era un gigantón, dice la Biblia, que era muy grande Saúl. De los hombros arriba era más alto que todos los seres que habían allí, todo el pueblo. Y entonces dice la Biblia que vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl. Y entonces convocó al pueblo y fue y venció, ¿cierto?, a los filisteos que estaban asediando al pueblo de Galaad, al pueblo de Jabes, algo así, bueno, ¿cierto? Y entonces, mi hermano amado, pero venía el Espíritu de Dios sobre ellos en el momento oportuno, en el momento necesario, en el momento que había necesidad de hacer algo, hermano. Entonces dice la Biblia, les dio poder a los discípulos para hacer varias obras, ¿sí o no, hermano? Les pregunto esta mañana, ¿esos eran los dones del Espíritu Santo? No, eran los dones del Espíritu Santo, no, realmente no. ¿Les dio poder a cuántos? ¿A quiénes más le dio poder, hermano? 70. A los 70. Los envió de Dios en Dios y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Porque operaba mucho la obra del diablo en la gente. Les dio poder sobre ellos, sobre todo espíritu inmundo y sobre todo las fuerzas del mal. Y nada los va a dañar, les prometió eso, hermanos. Amén. Pero en cambio, hermanos amados, después, cuando comienza a predicarse la palabra en forma absoluta, en el día de Pentecostés les dice, no se vayan de Jerusalén. Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén. Él pudo decirles, sigan predicando que yo ya les di poder. ¿Sí o no, hermano? Dígame cómo es el asunto. Sigan predicando que yo les di poder, así que vayan y prediquen por todas partes. No, pero él dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y después me serán testigos. Amén. Otra cosa muy importante, hermanos amados. La iglesia, hermanos amados, la iglesia es el templo de ¿quién? De Dios. Ah, ¿cómo es el asunto, hermano? Esta mañana vamos a hablar un poquito de eso. ¿Habla de que somos el templo de Dios? ¿Ah? ¿Cómo es? Templo del Espíritu Santo. La iglesia es templo, ¿cierto, hermano? Nosotros es templo de Dios. La iglesia es templo del Espíritu Santo. Es la habitación de Dios por el Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor. Por eso la iglesia debe estar regenerada por la palabra, bautizada en agua en el nombre de Jesús y llena con el don del Espíritu Santo. Digamos gloria al Señor. Entonces, mis hermanos amados, por eso es que predicamos siempre eso. El creyente debe arrepentirse, ser el regeneramiento, bautizarse y ser lleno con el don del Espíritu Santo. ¿Usted no ha recibido el Espíritu Santo, hermano? Le invito para que ore mucho a Dios para que Dios lo llene con el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, entonces la iglesia es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, es la depositaria del poder de Dios en su vida, gloria al nombre del Señor. Está llamada para ser la que tiene la habitación de Dios en la tierra, por el poder del Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor. Jesús le dijo a la gente, yo me voy, pero vengo otra vez. ¿Sí? Un poco más y me buscaréis, pero no me hallaréis. Y un poco más y entonces ya estaré otra vez con ustedes. Me voy, pero vuelvo, gloria al nombre del Señor. Y por eso, hermanos amados, Él se va al cielo y a los 40 días, el día de Pentecostés, regresó otra vez en espíritu, gloria al nombre del Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿O no es verdad? Regresó otra vez en espíritu sobre la iglesia y llenó los que estaban allí reunidos con el poder del Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor. La iglesia, hermano, de ahí en adelante, entonces es el grupo de personas que se reúnen para adorar y bendecir el nombre del Dios Todopoderoso, hermano. La iglesia no es esta casa, hermano. Porque tenemos ese problema, hermano. ¿Sí o no? Lo tenemos todos, hermano. ¿Vamos a dónde? ¿De dónde viene? ¿Y para dónde va? ¿Y cuándo volverá? ¿Cierto, hermano? ¿Y usted cuándo va a volver? ¿Sí o no, hermano? Todos tenemos ese problema tan complicado.
Y cuando hablamos de eso nos referimos a qué? Cuando hablamos de eso nos referimos al templo, ¿sí o no? Y usted estos días no ha ido por la iglesia. ¿Cuándo va a volver? A la iglesia. Pero estamos hablando del templo, ¿sí o no, hermano? Del templo. Si cuando pensamos así y hablamos así, estamos hablando del templo. Y tenemos la costumbre de estar pensando siempre que esto es la iglesia. Porque tenemos esa raíz que católica romana, hermano. ¿Sí me entiende usted? Somos muy católicos en muchas cosas, hermano. Y eso no está bien, hermano. ¿Sí? Entonces siempre pensamos así, como los católicos. Oye, yo hace tiempo no voy por la iglesia. Y entonces la iglesia es el templo, el lugar de reunión. Pero así no es, hermanos amados. Bíblicamente la iglesia eres tú. Tú eres parte de la iglesia del Dios Todopoderoso. Eres llamado a ser parte de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La iglesia debe aprender, hermano, a tener un comportamiento adecuado y correcto, porque también hablaremos de eso, hermanos amados. ¿Para qué? Para servir al Dios del cielo, gloria al nombre del Señor. Para adorar a Dios, gloria al nombre de Jesús. La iglesia debe aprender a tener un comportamiento adecuado para engrandecer el nombre de Dios, para oír la palabra de Dios, hermano, escúcheme bien esta mañana. Debe tener la iglesia un comportamiento adecuado, hermano, en cada culto. Amén. Yo a veces me siento con preocupación, hermano, en ese aspecto, porque me preocupa que los hermanos no honren el culto al Señor, hermano amado. ¿Se me entiende cómo es, hermano? Porque aquí estamos, hermano, en la iglesia, reunidos como iglesia de Dios, en el templo, reunidos como iglesia de Dios. Y la iglesia viene al templo a adorar a Dios, viene a engrandecer el nombre de Jesucristo. Eso pasaba en el Antiguo Testamento cuando el pueblo, hermanos amados, se reunía, gloria al nombre de Jesús, en el templo. Para los judíos, hermanos amados, el templo era algo muy especial. Tenemos el problema, hermano, que como pensamos que el templo, que la iglesia es esto, es la casa. Por eso a veces queremos hacer que haya reuniones para que sea en la iglesia. Porque él piensa que si no es en la iglesia, entonces no queda bien. ¿Sí me entiendes cómo es? Miren, hermanos amados, donde la iglesia se reúna, ese es ¿qué? Templo. ¿El templo de quién? De la iglesia. De la iglesia. Vamos a hacer una confraternidad en el salón comunal. ¿Y el salón comunal será qué? Templo de la iglesia, mientras esté la iglesia ahí. ¿Es verdad así es, hermano? No está dedicado para servir a Dios, pero la iglesia, mientras lo utilice, será templo de la iglesia. Porque ahí se reúne la iglesia para adorar el nombre de Jesús. Cuando nos reunimos en el Coliseo del Campín, esos 2 o 3 días, ese coliseo que ha sido usado para muchas cosas malas, es templo de la iglesia de Dios. Porque ahí va la iglesia a adorar a Dios. Pero hermano Miguel, entonces donde dice allá en Corintios 16 que ahí está, ¿o no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en la iglesia? Pero no sabéis que eso es el templo. El templo, nosotros somos templo de quién? Del Espíritu Santo. La iglesia es templo de Dios. Todo eso es muy simbólico, hermanos amados. Dice la Biblia que Dios en la antigüedad levantó un tabernáculo ¿para qué? ¿Para qué el tabernáculo, hermano? Para vivir en él. Y estaba el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio, ¿sí o no, hermanos? Y en el tabernáculo, allí en el lugar santísimo, estaba el arca, gloria al nombre de Jesús, y en esa arca se manifestaba o se hacía sentir Dios. ¿Sí me entiende, hermano, cómo es? ¿Qué estaba buscando Dios? Un templo, hermanos amados. Y ese tabernáculo se armaba y se desarmaba hasta que se acabó, gloria al nombre de Jesús, ese ministerio. Amén. Y entonces Dios buscaba ¿qué? Un templo para vivir en él, gloria al nombre del Señor. Amén. Y después se construyó el templo, gloria al nombre de Jesús. Y en ese templo, ¿qué pasaba, hermanos amados? También entonces se manifestaba ¿quién? Se manifestaba Dios. Amén. Dice la Biblia, mis hermanos amados, escúchame bien esta mañana, ya que hablamos un poquito de eso, hermanos amados. Dice la Biblia en el capítulo 40 del libro de Éxodo, en los últimos versos, que cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo, ¿qué pasó, hermanos? La gloria de Jehová vino sobre él. Y una nube llenó la casa. De tal manera que el pueblo no podía, los sacerdotes no podían ministrar, porque la gloria de Jehová estaba llenando el tabernáculo. ¿Qué significaba eso, hermanos amados? Que Dios estaba ¿qué? Dios estaba aprobando esa obra, hermanos. También pasó igual que con el templo.
Cuando Salomón levantó el templo, erigió el templo, cayó la gloria de Jehová sobre la casa del templo, hermano. Aprobando Dios también eso, hermanos amados. Pero ese templo no era real, era el templo, hermano, para que el pueblo se reuniera. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios buscaba un templo de carne y hueso. Un templo especial. Y después, hermanos amados, dice la Biblia entonces que el día de Pentecostés, gloria al nombre de Jesucristo el Señor, Dios también ese día, hermano, que se fundó la iglesia o se comenzó allí ese ministerio de la iglesia del Señor, hermano. Ese día también, ¿qué pasó, hermano? Cayó el poder del Espíritu Santo sobre el pueblo y todos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, ¿qué pasó, hermano? La iglesia ha sido ¿qué? Templo de Dios. La iglesia es templo de Dios. Usted es templo de Dios. San Pablo dice: ¿o no sabéis que es un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Además está citando el reverso, ¿cierto? Son templos de Dios, hermano. Y esta casa, perdón, cada uno de nosotros. Y esta casa es templo de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Es templo de la iglesia. Cuando usted se va de aquí, hermanos, ahora que sacamos de aquí, hermano, Dios no se queda aquí encerrado. Dios está con su iglesia. Donde está su iglesia, ahí está Él. Está en la vida de cada creyente. ¿Quién tiene, hermanos amados, aprender a rendirle adoración a Dios en su forma de vida? El culto es algo muy especial. Viene el creyente al templo a rendirle culto a Dios, hermano, a rendirle adoración a Dios, a rendirle gloria y alabanza al Señor, hermano. Por eso usted debe aprender a comportarse reverentemente en el culto, hermano amado, a honrar a Dios siempre, a engrandecer su nombre santo, a exaltar su santa presencia, hermano, a hacer que Él siempre sea exaltado. Esta reunión de la iglesia en este templo, hermanos amados, no es para una cita uno con otro, no es para rendir culto al Dios Todopoderoso, para exaltar su nombre, para decirle: santo, 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 eres el eterno presente, eres el gran Dios hoy, y honrar y glorificar el nombre de Jesús el Señor. Entonces, ¿qué hacemos con los creyentes, hermano, que van a la iglesia del Señor a chatear con el celular, por ejemplo? Eso está mal hecho, hermano. Y los diáconos, hermano, por ejemplo, el que está aquí predicando está chateando allá. Después, cuando no está predicando, está chateando. Hermano, eso no está bueno, eso no está bien. Eso es falta de respeto. Eso es falta de reverencia, hermano. Entonces quedan los papeles de las galletas, quedan los papeles en la botella de gaseosa, la botella. No, hermano. Esto no es hijo de Dios, hermano. Esto no es un teatro, hermano amado. Tú viniste aquí a rendirle culto al Dios del cielo. No haga eso, porque tu acción no está bien vista delante del pastor, amén. Delante del Dios eterno, porque yo que soy una insignificancia como todos aquí somos, hermano. Aquí el único digno de honra, de gloria y de alabanza es el eterno Señor del universo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermano, escúcheme esta mañana bien lo que le voy a decir y perdóneme, por favor. Perdóneme si le molesta eso. A no ser que tenga una necesidad urgente, hermano. Yo aquí tengo este bolsillo con líquido, hermano, porque me afecta la garganta. O si no lo tuviera. Es una necesidad. O si no lo tuviera, hermano. Si usted necesita traer una botella de agua, traiga, hermano. Pero si no la traiga, hermano. No lo traiga por parecer light. Ay, es que yo sí soy light, mire. Mi agüita aquí porque yo debo estar siempre. No sé si, hermano, si no está bien. Si la tienes que traer, tráela, hermano. Pero si no la traiga, hermano, porque esto no es así, hermano. Esto no es para lucirse. Con mi botella. A mi cuenta la voy a pegar. Agua, brisa. Que yo necesito estar siempre. Hermano, no es así, hermano. Esto no es de eso, hermano amado. Aquí si tú caminas aquí, camina para la gloria de Dios. Si levanta la mano, levántala para la gloria de Dios, porque tú eres iglesia de Cristo, y el Cristo glorioso, el Cristo maravilloso, ha hecho de ti un templo especial. Sí, hermano amado. No seamos pretenciosos, hermano. Eso no está bien, hermano. Somos la iglesia de Cristo.
favor. Que tú eres un líder de Dios, hermano amado. Eres un ministro, un cristiano, un hijo de Dios que sirve al Dios del cielo, hermano. Todos los creyentes de la iglesia de Cristo, los creyentes bautizados en el nombre de Jesús que nos entra por esa puerta, deberán botar el chicle y apagar el celular. Es un irrespeto, hermano, que usted entre por esa puerta y dice: yo soy templo de Dios. Eres templo del chicle, hermano. Masticando chicle. ¿Cierto, hermano? Eso está mal hecho, hermano. Eso no está bien. Esto no es teatro, mi hermano. Es un templo en el cual la iglesia que es templo del Dios del cielo, la iglesia que es templo del Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, se reúne para exaltar a aquel que vive eternamente para siempre, y su nombre es más sublime y más grande que todas las cosas, y él se llama Jesucristo el Señor. Hermano, no. Nos volvimos lo más importante del universo. Es que me llama. Que quiero llamar más tarde por eso. ¿Cuánta gente, mis hermanos amados, y usted seguramente lo ha dicho alguna vez, un día cualquiera de su vida dice: hoy no atiendo el teléfono? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Lo ha hecho aquí? ¿Alguien lo ha hecho así? Hoy no atiendo el teléfono y lo apaga. Hoy no atiendo el teléfono. Hoy voy a descansar plácidamente. ¿Y por qué cuando vienes al culto 1 hora te queda grande apagarlo, hermano? Desconéctate del mundo corrompido. Porque viniste aquí. Solamente vivo para Él. Solamente vivo esta hora para Él. Solamente vivo para adorarle a Él. Solamente vivo para glorificarle a Él. No tengo esposa, no tengo esposo, no tengo hijos, no tengo novio, no tengo novia. No, Señor, la única novia aquí es Jesucristo. El único novio aquí es Jesucristo. Mi única familia es Jesucristo. Yo esta hora la dedico para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él, para bendecirlo a Él, que se contamine, que se caiga, que se remueva el mundo. Pero yo solamente adoro a Jesús. Dame un aplauso a todos los hermanos. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces el coro: pues olvídate de ti. Olvídate de ti, de verdad, hermano. Pase lo que pase, tú eres iglesia de Dios. Eres depósito del poder de Dios en tu vida. Él está en ti, llenando tu corazón. Y viniste a adorarlo a Él. Entonces tú dejas todo en Él. Te olvidas de lo que pasa. Te olvidas del teléfono, hermano. Entonces suena el ringtone de Darío Gómez y todo el mundo se ríe. Mire cómo es el asunto, hermano amado. ¿Ah? No solamente no te perturbas y te da vergüenza, sino que todo el mundo escucha el cacaraqueo desde tu celular. Y te dice: ay, Dios mío. Y a veces el hermano ni lo apaga. Suena todo el tiempo, al que el mismo se desconecta. Se cuelga el mismo, ¿sí o no, hermano? Eso es glorioso, hermano. Dígame, eso es glorioso, hermano. Eso que son unos teatros, hermano. Pero tú eres templo de Dios. Tú eres templo de Dios, hermano. Mira, hermano amado, le pido que me perdone otra vez. ¿No es ser eso pretencioso, hermano amado? Y creerse más importante que todo el mundo, hermano. Hasta el presidente de la República. Hay momentos que no le contesta a nadie. Pero tú no puedo. Yo tengo que celular el teléfono. Y lo traigo con manos libres aquí. Tú eres hijo de Dios. Escuche bien esta mañana, hermano, porque tú no te valoras. Porque no entiendes lo que eres. Porque no sabes lo que eres, hermano. Si tú supieras que es el templo de Dios y que el día de Pentecostés Dios no quiso usar una manifestación
realmente de Dios, hermano. No de la religión, de Dios. Tiene que venir a la iglesia. Porque Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno nunca la podrán. Él puso su iglesia sobre una roca. Y esta iglesia es la única depositaria del movimiento del poder del Espíritu Santo. Por eso se derramó el día de Pentecostés. No, hermano, entra al templo adorando a Dios, hermano. No lo digo porque está en la puerta, porque está en la puerta esta mañana, pero es así. Yo estoy aquí predicando, hermano, y voy a ir a la puerta. 8, 10 hermanos, habiendo sitios vacías aquí. No haga eso, está prohibido por el comité de la recepción. Entonces para el hermano en la puerta. Porque hermano, no. Esto no es una reunión social, hermano, no. Esto no es reunión social. Esto es más que una reunión social. Es una reunión donde está el más grande, el más grande, el más poderoso, el más eterno, el que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su trono de gloria y se hizo semejante a los hombres para entregar su vida, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es más que eso. Alabado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Es más que eso, hermano. Es entender lo que tú eres. Tú eres iglesia de Dios. Y como eres iglesia, hermano, lo que tú necesitas es entender que vienes al culto, ¿a qué? A rendirle culpa. Vienes al templo, ¿a qué? A adorar a Él. No olvides que adorar es entregarse. Adorar es darse. ¿Me a decir algo? Ajá. Sí. Leer, claro, la palabra. Claro. Sí. Claro, exactamente, sí, se queda ahí con él siempre. Hermano, claro, es como un medio de emergencias también. Tener el celular en medio electrónico es un medio de emergencia y está más difícil tenerlo, hermano. Pero tú viniste a adorar al Señor. Porque tiene que ser el templo de quién? De la iglesia. Y tú eres templo de Dios. ¿Por qué no entiende que entiende eso, hermano? Si usted entiende que es templo de Dios, llega al culto, hermano, llega al lugar de reunión y viene a adorar a Dios. Entonces levanta las manos al cielo. Entonces le honra, entonces le adora, entonces le dice aleluya, entonces le dice gloria a Dios, entonces te olvida de quien está a tu lado, hermano. Yo le he dicho muchas veces a la iglesia, no se siente al lado de su novio o de su novia, no. Díganle amigos por allá, hermano. Porque viniste fue a adorar a todo. Porque te quieres olvidar de lo que pasa a tu alrededor. Porque Él también se olvidó de su grandeza. Él se olvidó de su gloria. Él tenía en el cielo, tiene en el cielo una corte celestial que todo el tiempo le adora. Y le dice: santo, santo, santo. Y engrandece su nombre. Y le echa su corona delante de Él. Y le dan gloria, honra y adoración eternamente y para siempre. Pero Él no pensó en eso. Cuando te vio aquí esta mañana aquí, Él pensó: allá está fulano de tal, ese es mi hijo amado, yo lo quiero salvar. Y se despojó de esa gloria y se vino a la tierra. Y en los días de su carne vivió como un hombre común y corriente. Alabado sea el nombre del Señor. Vivió como un hombre normal, por el nombre del Señor. Y cuando hubo necesidad de entregar su vida, aquí está la mía. Aquí está la mía. Y entregó su vida para que todo aquel que no se pierda, hermano. Y ahí estabas también. Entregó su vida. Por eso, hermano amado, aquí en esta iglesia, en este mundo, no hay nadie más digno de adorar que Él. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, si hay aplausos, si hay gloria, si hay víctores,
Hay un solo gran líder. Hay uno solo, gloria al nombre del Señor, que digno de toda oración, y se llama Jesucristo el Señor. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Tú eres iglesia de Dios. No se te olvide que eres iglesia. Póngase aquí en este momento, hermano. Oh, aleluya. Vamos a invocar su nombre santo en esta mañana. Hermano, yo le invito para que usted me ayude a sus hijos a aprender a reverenciar el lugar donde adoramos el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga siempre nuestras vidas, nos ayude. Dios quiere siempre bendecirnos, pero a veces, como dijo el profeta, sus maldades han hecho división entre Dios y vosotros. Y ya han hecho apartar de ustedes el rostro para no oír. Honre, hermano, honrese usted mismo, que es templo de Dios. Padre Santo del cielo, en esta hora te doy gracias, oh Dios, porque tú eres maravilloso.